San Valentín fue el peor día de su vida y en esta historia te voy a contar por qué. Lo que debía ser una noche mágica se convirtió en una pesadilla de traición y misterio que le obligó a enfrentar verdades que jamás habría soñado. Era una fresca noche de febrero y a pesar del invierno, el corazón de la chica se llenaba de emoción mientras se preparaba para celebrar su primer San Valentín junto a su novio, con quien llevaba menos de un año de relación. Había decidido invertir en una experiencia única, un paseo en barco hacia la mítica isla de la mujer enamorada. Durante semanas, ambos habían soñado con esta escapada, seducidos por la oferta que una empresa especializada en recorridos románticos ofrecía. Mientras se preparaban para partir, una voz interior le advertía que algo no era del todo lo que parecía, aunque el brillo en los ojos de su amado y sus palabras de ternura lograron, al menos momentáneamente, disipar sus temores. Llegaron al pequeño puerto, iluminado por las tenues luces de antiguos faroles, que conferían al lugar un aire nostálgico. Allí esperaba el barco, una embarcación de madera de aspecto clásico y con detalles cuidados, que parecía sacada de otra época. Los empleados, amables en apariencia, los recibieron con sonrisas contenidas, aunque en sus ojos se podía intuir la carga de historias pasadas. Una vez a bordo, el barco zarpó y la pareja se adentró en la inmensidad del mar. Durante el corto trayecto hacia su destino, uno de los miembros de la tripulación, con voz pausada y casi melancólica, relató la leyenda de la isla. Se dice que, hace muchos años, una mujer enamorada encendía una vela cada noche con la esperanza de que su amado la encontrara en secreto a través del mar. Pero un día, aquel hombre se dejó seducir por otro amor, dejando a la mujer sumida en la penumbra de su dolor. Desde entonces, su espíritu recorre la isla, consumido por una pena tan profunda que le impide descansar en paz. Sus palabras impregnadas de tristeza y advertencia hicieron que un escalofrío recorriera la espalda de la chica, aunque ella lo atribuyó en ese instante a la atmósfera melancólica del viaje. La brisa acariciaba su rostro y por momentos la joven cerraba los ojos para dejarse llevar por la calma del trayecto. Sin embargo, la inmutable presencia de los trabajadores encubierta, observándolos desde la distancia, recordaba a ambos que no estaban solos en aquel viaje hacia lo desconocido. El mar, aunque en apariencia sereno, parecía susurrar secretos antiguos con cada ola, mientras el novio, absorto en la inmensidad del horizonte, mostraba una expresión enigmática que sugería que algo más se ocultaba tras su aparente serenidad. Finalmente, la silueta de la isla emergió de una ligera niebla, revelando una belleza inquietante. La vegetación espesa y los árboles centenarios se alzaban como centinelas de un tiempo olvidado, y un viejo muelle, desgastado por los años, invitaba a desembarcar. El barco atracó en aquel muelle y la pareja decidió aventurarse a pisar tierra. Cada paso sobre el antiguo sendero de piedras gastadas hacía sentir a la protagonista que cruzaba un umbral hacia otro mundo. El ambiente estaba impregnado de una melancolía ancestral, y el eco de viejas ceremonias parecía resonar en el susurro del viento. Vestigios de rituales pasados, pequeños altares, velas consumidas y símbolos apenas visibles en las paredes de piedra les hacía comprender que la leyenda era mucho más real y oscura de lo que jamás habían imaginado. Mientras exploraban la isla, la atmósfera se volvía cada vez más densa y enigmática. El murmullo de la naturaleza se mezclaba con una creciente sensación de ser observados. La pareja avanzó por un sendero rodeado de árboles cuyas ramas parecían extenderse en un silencioso lamento.
hasta llegar a un pequeño altar de piedra, casi oculto por el musgo y la penumbra. La escena evocaba el ritual de la mujer enamorada, y en cada detalle se percibía la marca indeleble del dolor y la traición. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el crujir de la madera bajo sus pies y el lejano golpeteo del agua contra la costa. Una parte de la chica deseaba huir, mientras que otra se sentía irremediablemente atraída por el misterio que impregnaba cada rincón de la isla. La noche había caído por completo cuando en un claro iluminado únicamente por la pálida luz de la luna ocurrió lo inesperado. De entre la penumbra emergió una figura femenina, etérea y luminosa, cuyos rasgos expresaban una tristeza infinita y un enojo silencioso. En ese instante tanto el novio como la chica quedaron paralizados. El espíritu se manifestó ante ambos, llenando el espacio con una energía sobrecogedora. Con voz suave pero firme, la aparición se dirigió a ellos. Habéis venido en busca de un amor ideal, pero la ilusión se disipa ante la verdad. No os engañéis, en vuestros corazones se ocultan secretos que han de salir a la luz. Vos, que parecéis anhelar un amor puro, debéis saber que la autenticidad es un camino arduo. Y tú, que te aferras a una conveniencia disfrazada de cariño, has dejado que la traición se esconda tras sonrisas. Mi dolor, nacido del abandono y la traición, me obliga a castigar el amor sincero, pues en su felicidad encuentro el eco de mi soledad. Las palabras parecían resonar en lo más profundo del alma de la joven. Llenaron de terror y confusión a ambos. La revelación, tan inesperada y directa, destrozó cualquier ilusión que hubieran podido albergar. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, corrieron hacia el muelle. Sin embargo, al llegar descubrieron que el barco que los había transportado ya había zarpado. La única esperanza para escapar de la opresiva influencia de la isla era una vieja barca de remos, abandonada en una esquina del muelle y olvidada por el tiempo. Con dificultad subieron a la desvencijada embarcación. El frío y la urgencia se mezclaban mientras remaban en la oscuridad, dejando atrás la isla y la sombra del espíritu. Los siguientes días aquella noche estuvieron marcados por un silencio punzante y una inquietud persistente en la chica. Afligida y decidida a descubrir la verdad, emprendió una investigación que la llevó a indagar en la historia de la isla. Reunió recortes de periódicos antiguos, testimonios de lugareños y archivos olvidados en la biblioteca local. Lo que descubrió fue escalofriante. Cada año, en algún momento, parejas que se entregaban al amor de manera genuina desaparecían sin dejar rastro en la isla. Aunque los relatos variaban en detalles, la idea se repetía incesantemente. El espíritu de la mujer enamorada, marcado por la herida de un abandono y una traición irreparable, parecía buscar venganza contra quienes se atrevían a amar con pasión. Esta revelación sumió a la joven en una profunda confusión. ¿Por qué ella y su compañero habían escapado de aquella tormentosa noche? ¿Acaso no estaban destinados a sufrir como tantas otras almas? Cada noche, al cerrar los ojos, el espectro volvía a aparecer en sus sueños, y en esas visiones, la figura etérea y melancólica la confrontaba con una certeza ineludible. Tu compañero no te ama, él no es digno de ti, merece sufrir las consecuencias de su traición. Esa voz, fría y decidida, se repetía incansablemente, erosionando sus defensas y sembrando en ella una inquietud que se transformaba en una oscura convicción. Fue entonces cuando empezó a prestar atención a los pequeños detalles, mensajes ocultos en el teléfono de su pareja, ausencias inexplicables y miradas furtivas que, antes inadvertidas, ahora hablaban por sí solas. Poco a poco, la imagen del novio se fue desmoronando ante sus ojos, revelándole la amarga verdad. El amor que ella creía suyo
no era más que una fachada, una ilusión construida sobre engaños. La noticia la golpeó con la fuerza de un vendaval. En el silencio de la noche, cuando la oscuridad se volvió cómplice de sus pesadillas, la voz del espíritu resonaba con aún mayor intensidad. Él jamás te amó de verdad, solo buscó llenar un vacío y ahora él debe pagar por su deslealtad. Esa noche, mientras la penumbra abrazaba su habitación y el eco del espíritu seguía susurrando en sus oídos, la joven se quedó inmóvil, meditando en lo inevitable. La posibilidad de acabar con la existencia de su compañero se había transformado en una tentación irresistible, una salida a ese mar de dolor y desengaño. En el silencio, la pregunta se repetía sin cesar. ¿Seré capaz de cometer ese acto para liberarme de su traición y del yugo de este destino maldito? Tienes panza, Meleonesta, perdedor. Nunca debí haberle escuchado. La búsqueda de la perfección me llevó a un abismo del que no hay escape. ¿Te has preguntado hasta dónde llegarías por escapar de tus propios miedos? Siempre me había considerado una buena persona, aunque la timidez y la falta de confianza me acompañaran desde niño. Cada día de mi vida estaba plagada de burlas y desprecios por parte de compañeros que, según yo, llevaban cargas difíciles. Nunca les guardé rencor, pues comprendía que la violencia no nace sin un trasfondo oscuro. Sin embargo, la constante crítica mermaba mi autoestima y aumentaba mis miedos, sobre todo cuando se trataba de hablar con chicas. Mi futuro se presentaba como un lienzo en blanco, sin rumbo ni dirección. Una noche, mientras navegaba en internet en busca de algún destello de esperanza, me topé con un vídeo. En él, un coach con voz segura y mirada intensa prometía transformar mi vida. Hablaba de riqueza, confianza y de un estilo de vida que te elevaba por encima de tus miedos. Sus palabras calaron hondo en mí y sin pensarlo dos veces me inscribí en su curso, aunque era considerablemente costoso. Las frases motivacionales que compartía en cada videollamada se repetían como mantras en mi mente. Cada amanecer es una nueva oportunidad para esculpir tu destino. El sudor de hoy es la victoria de mañana. Si no te arriesgas, jamás conocerás el sabor del triunfo. Estas expresiones, llenas de promesas, se volvieron mi motor diario. Sin embargo, a medida que los días transcurrían, la fatiga se apoderaba de mí. Me levantaba a las 6 de la mañana, realizaba ejercicios intensos hasta quedarme sin fuerzas y me esforzaba por comer de forma saludable. Pero el éxito y la riqueza que se prometían nunca llegaron a materializarse, y poco a poco el entusiasmo se transformó en un agotamiento casi inhumano. Cada día, al iniciar la rutina que me imponía el curso, sentía cómo mi cuerpo y mente se marchitaban poco a poco. Las videollamadas eran una mezcla de instrucciones rigurosas y frases motivacionales que parecían decirme que debía dejar de dudar en mí mismo. El esfuerzo supera cualquier obstáculo. La perseverancia es la llave de la transformación. Cada gota de sudor es un paso hacia la realización personal. Sin embargo, algo en su voz y en su insistencia me hacía sentir como si estuviera perdiendo mi esencia. La promesa del éxito se desvanecía y en su lugar una sensación de vacío y cansancio me invadía. Empezaba a cuestionar si realmente debía continuar con aquel curso tan costoso y mis pensamientos se llenaban de inquietud y desesperanza.
La rutina se transformaba en una prisión. Cada instrucción se sentía como una cadena que me ataba a un destino incierto, y la fatiga se convertía en mi compañera constante. Cuando mi mente se debatía entre la duda y el agotamiento, recibí una invitación que prometía algo más. Una reunión exclusiva en una mansión, la más lujosa de la ciudad. A pesar de mis reservas, la idea de encontrar respuestas sí, tal vez un atisbo del éxito prometido, fue demasiado tentadora para rechazarla. Sin pensarlo 2 veces, acepté la invitación. Al llegar, la atmósfera del lugar era extrañamente turbia. La mansión, a pesar de su esplendor aparente, estaba envuelta en una especie de neblina que le daba un aire siniestro. Caminé por largos pasillos con suelos de mármol reluciente, pero la luz parpadeante de candelabros y velas apenas lograba disipar la sombra de inquietud que sentía. Una mezcla de anticipación y temor se apoderaba de mí. La belleza del lugar se veía opacada por la sensación de que algo no encajaba, como si la opulencia fuera solo una fachada que escondía secretos oscuros. Al ingresar a la sala principal, me encontré rodeado de otros alumnos. Todos vestían con túnicas negras y caminaban de manera monótona, casi como si estuvieran en trance. El ambiente se tornaba cada vez más inquietante. Las sombras danzaban en las paredes y la iluminación tenue creaba un aura de misterio. De repente, la puerta se cerró sola tras mi entrada, imposibilitando cualquier escapatoria. El centro de la sala estaba ocupado por el coach, quien ahora lucía un aspecto perturbador. Su figura enigmática y con una sonrisa anormalmente amplia de oreja a oreja irradiaba una energía que helaba la sangre. Su presencia imponía un silencio reverente y cada palabra que pronunciaba parecía cargar un peso indescriptible. Con una voz que retumbaba en el silencio del salón, el coach inició su discurso. Sus palabras parecían atravesar el alma de cada uno de los presentes. Bienvenidos a la nueva era, donde solo aquellos que se atreven a trascender sus límites son dignos de existir. Dejen atrás las debilidades y las dudas, pues en este mundo solo tiene cabida la fuerza y la determinación. Aquellos que no abracen mi camino, que no se esfuercen en alcanzar la perfección, no merecen seguir en este plano. Hoy os ofrezco la oportunidad de transformar vuestra esencia, de donar aquello que os impide ser verdaderamente libres. Al hacerlo, os uniréis a una causa mayor y juntos trascenderemos hacia la eternidad. Sus palabras, cargadas de una convicción inquietante, parecían más una orden que una invitación. La manera en la que exaltaba la perfección y condenaba a los que dudaban era escalofriante. Me sentía arrastrado por una fuerza que no comprendía, una mezcla de temor y extraña admiración que me obligaba a escuchar cada palabra. Mientras el discurso continuaba, 2 alumnos en túnica se adelantaron para escoltar a un hombre que, evidentemente, se resistía a ser parte de la ceremonia. El coach, con esa sonrisa antinatural, me miró fijamente y me indicó que debía ayudar en el ritual. A pesar de mi terror y mis súplicas internas, mi cuerpo pareció responder por sí solo, como si estuviera bajo un hechizo que suprimía toda mi voluntad. Con manos temblorosas me extendí y acepté el instrumento que me fue entregado. Cada segundo se volvía eterno mientras me acercaba el chico, sintiendo que mis actos iban en contra de todo lo que había aprendido a valorar. La ceremonia avanzaba en un silencio sepulcral, y en el centro de ese ritual
Las fuerzas que se desataban parecían tener un objetivo único, la unión de esencias, un sacrificio de la pureza para alimentar una ambición inhumana. El coach, en ese instante, se transformó ante mis ojos. Su semblante adquirió rasgos que jamás olvidaré. Se tornó más oscuros, con ojos que brillaban con un fuego interior, y su sonrisa se hizo aún más inquietante, reflejando un poder ancestral. La esencia del hombre fue absorbida por aquella figura, consolidando la oscura verdad de la ceremonia. Él necesita almas puras que ejecuten su ritual sobre almas de pecadores. Me necesita a mí para perpetuar su existencia eterna. Esta es la última parte de mi carta. Mientras escribo estas líneas, aún siento la pesada sombra de lo ocurrido. La ceremonia se repite todos los meses. En mi interior queda la certeza de que soy partícipe de algo que nunca debía haber aceptado. Al cerrar esta carta, me invade el deseo de que la persona que la encuentre advierta a quienes, como yo, buscan respuestas en promesas demasiado brillantes para ser verdad. Para mí, ya es demasiado tarde. Si crees que conoces el miedo, espera a escuchar esta historia. Pero te advierto, lo que pasa en el cuarto piso podría no dejarte dormir esta noche. ¿Qué haces cuando esa necesidad de saber más te lleva a un lugar del que no puedes regresar? Hay lugares en la ciudad donde el tiempo parece haberse detenido, edificios que, por fuera, parecen inofensivos, pero en su interior algo inquietante se esconde. Este es uno de esos lugares, un viejo edificio donde los murmullos del pasado nunca desaparecen. En el cuarto piso vive una mujer que nunca se ha dejado ver. Aunque su apartamento siempre está iluminado, nadie la ha visto salir en años. Mi nombre es Damian Hollow. Me mudé a este edificio hace poco. Al principio todo parecía normal, hasta que comencé a notar algo raro. Hay una ventana en el cuarto piso del edificio de enfrente. Siempre veo luz en ella. Dicen que vive una mujer sola, pero nunca la he visto asomada ni saliendo de su apartamento. Es extraño. Una buena noche, movido por la curiosidad, Damian entró con precaución en el edificio vecino. La luz de la lámpara de la entrada creaba sombras inquietantes. El primero en recibirle fue un hombre mayor, con uniforme de conserje. Su mirada era nerviosa y esquiva. Buenas noches, señor. Voy de visita al cuarto piso. ¿Sabe si la chica que vive ahí se encuentra en casa? Ah, esa mujer. No la he visto en años, pero su apartamento siempre está iluminado. Nadie sabe qué ocurrió con ella. Mejor, no te metas en eso, joven. ¿Qué quiere decir con eso? Olvídalo. No hables más sobre eso. La curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Subió al cuarto piso. El pasillo era tan silencioso que podía escuchar sus propios latidos. El deterioro del edificio aumentaba mientras más cerca estaba del objetivo. La puerta del apartamento de la vecina estaba cerrada, pero la luz seguía brillando. Damian se acercó a la puerta del apartamento. Intentó mirar por el ojo de la cerradura como si de una película de terror se tratase. Al apoyarse, la puerta se abrió. Debía entrar, no había vuelta atrás. Todo parecía en su lugar, el apartamento estaba vacío, polvoriento, como si no se hubiera tocado en años. Pero algo no estaba bien. En la pared vio un retrato. De repente, un susurro desgarrador. Algo se movía detrás de Damian. Se giró
y vio una sombra extraña que se deslizaba por el pasillo. Era como si alguien o algo le estuviera observando. Aquello no era normal. El cuerpo de Damian reaccionó solo, huyó despavorido, logró salir del edificio, pero al llegar a la calle, algo le hizo mirar hacia arriba, una silueta en la ventana del cuarto piso. Era ella, la mujer. Su rostro estaba pálido, distorsionado, como si no estuviera viva. Corrió sin mirar atrás, pero mientras se alejaba, sintió una presencia detrás de él. La ventana del cuarto piso, la sombra seguía observándole. No podía escapar de ella ni de su mirada. Aquella noche, Damian no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro. Su mirada vacía y su rostro pálido se aparecían detrás de sus párpados cerrados. El recuerdo de su sombra le perseguía, como si estuviera atrapado en su mundo. Estaba asustado, pero aún no entendía lo que acababa de despertar. Las noches se volvieron cada vez más difíciles. Primero eran susurros, suaves, apenas audibles, como si alguien estuviera de pie junto a su cama, observándole. Luego, los ruidos, pasos ligeros que resonaban en su habitación, aunque nadie estaba allí. Las visitas nocturnas se hicieron más frecuentes. Cada vez que cerraba los ojos, sentía una presión en el aire, como si algo estuviera esperando, acechando. ¿Quién está ahí? ¡Déjame en paz! No podía dejar de mirar hacia el cuarto piso, como si algo invisible le atrajera hacia allí. Sabía que debía ignorarlo, pero la curiosidad seguía creciendo. Algo en su interior le decía que no debía seguir, pero ya era demasiado tarde. La curiosidad había ganado. No puedo ignorarlo. Tengo que saber qué está pasando. Avanzó lentamente hacia el edificio maldito, hacia el cuarto piso. Y esta vez la puerta se abrió por sí sola, como si estuviera invitándole a entrar. Damian entró y lo que vio no era lo mismo. El aire estaba denso, casi pesado. El retrato de la mujer, antes en calma, ahora parecía estar mirándolo fijamente, como si su rostro cobrara vida. ¿Te has atrevido a venir? La mujer apareció, su cuerpo, etéreo, flotaba hacia Damian, con los ojos vacíos y la sonrisa torcida. Su presencia le llenó de un terror indescriptible. Fue entonces cuando comprendió la verdad. No estaba muerta, ella era una sombra del pasado, atrapada en el edificio, alimentándose de la curiosidad de los que se atrevían a descubrir su secreto. Su curiosidad lo condenó. Al final, la vecina lo atrapó. Como había hecho con tantos otros antes que él, su alma ahora pertenece al edificio, condenado a vagar entre las sombras, mientras la mujer sigue esperando a su próxima víctima. Damian buscó respuestas, pero al final no encontró más que oscuridad. La curiosidad, esa fuerza que nos impulsa a descubrir lo desconocido, puede ser nuestra perdición. A veces hay cosas que es mejor no tocar, secretos que es mejor dejar sin descubrir. Todo parecía perfecto, una casa hermosa, barata y rodeada de naturaleza. Pero, ¿y si te dijera que bajo su suelo se ocultaba algo tan oscuro que nos perseguiría hasta quitarnos la paz? Esta es mi historia, y si estás dispuesto a escuchar, te aseguro que nunca volverás a mirar el suelo de tu casa de la misma manera. Recuerdo la emoción de aquel día. Habíamos encontrado la casa ideal, una pequeña joya en las afueras, con un jardín amplio y un precio increíblemente bajo. Demasiado bueno para ser verdad. Tenía ese encanto de lo antiguo,
vigas de madera expuestas, un amplio jardín y una atmósfera que parecía sacada de un cuento. La ubicación era perfecta, apartada, rodeada de árboles. Era demasiado bueno para ser verdad. El primer día fue especial. El lugar tenía un encanto peculiar, aunque me llamó la atención un detalle. El suelo estaba húmedo, casi resbaloso. Pasé la mano por las tablas de madera y sentí como el agua se pegaba a mi piel. Pensé que quizás era por la lluvia de los días pasados, pero no podía dejar de sentirme incómoda. Llamamos al casero al día siguiente. Era un hombre mayor, de aspecto frío, como si le pesara cada palabra que pronunciaba. Insistió en que no había nada de qué preocuparse. Según él, la casa estaba sobre un terreno pantanoso y a veces la humedad del subsuelo se filtraba. Aunque parecía una explicación razonable, no podía sacudirme la sensación de que no nos estaba contando todo. Esa noche, mientras trataba de dormir, pensé en lo que el casero había dicho sobre el río subterráneo. Había algo en la humedad, en el sonido constante de gotas, que hacía que mi piel se erizara. No era el agua lo que me inquietaba, era lo que podía estar detrás de ella. Días después, noté que mi pareja había cambiado. Pasaba largos ratos sentado en el suelo del salón, con la oreja pegada a las tablas. Cuando le pregunté qué hacía, levantó la mirada, pálido. Hay algo ahí abajo. Su voz era apenas un susurro, pero lo que dijo después me dejó sin palabras. ¿Quiere que le ayude? Todos los días se repetía la misma escena. Yo no podía más. Le grité que estaba exagerando, que debía dejar de obsesionarse, pero sus ojos, hundidos y vacíos, no mostraban rastro de la persona que había sido. ¿La escuchas, verdad? También te está llamando a ti. Por un segundo, creí que tenía razón. A la mañana siguiente lo encontré dentro de la bañera. No se movía. El agua cubría su cuerpo y caía al suelo desde un hilo interminable. Esa fue la última imagen que tuve de él. No podía creerlo. Todo había acabado. La policía llegó al poco tiempo. Revisaron la casa, pero no encontraron nada fuera de lo común. Mi testimonio sobre la humedad y las voces no les interesó. Sin embargo, el casero apareció poco después y fue extraño. No parecía sorprendido ni afectado. Incluso se mostró molesto cuando mencioné el suelo húmedo y el río subterráneo. «No hay necesidad de seguir investigando», dijo, con una frialdad que me puso los pelos de punta. Los días siguientes fueron extraños. La casa estaba en completo silencio, como si el aire pesado de antes hubiera desaparecido. Pero el suelo seguía húmedo, y esa humedad me perseguía. En la noche, cuando todo estaba en calma, lo escuché por primera vez. Un susurro suave, como el de una persona a punto de llorar. «Ayúdame», decía. La voz era clara, pero imposible. Provenía del suelo. No pude soportarlo más. Esa voz me atormentaba, me suplicaba. Compré una pala y un pico al día siguiente. El lugar donde la humedad era más intensa parecía llamarme como si me guiara. Empecé a cavar. La madera cedió con facilidad, como si el suelo quisiera que la abriera. Después de horas cavando, lo encontré. Una figura, un cuerpo perfectamente conservado, envuelto en un agua turbia y maloliente. Era una chica, pero no estaba normal. Sus ojos, abiertos, parecían mirarme, y entonces la escuché directamente en mi mente. ¿Sabes quién fue? ¿Sabes quién me hizo esto? ¿Sabes qué hacer? Ayúdame. La voz continuó hablando en mi mente. Me contó su historia. El casero era su hermano. La había encerrado en el baño y había metido su cabeza en la bañera, todo por heredar la casa. Pero ella no había podido descansar
Ahora estaba atrapada, esperando justicia, esperándome. Sabía lo que tenía que hacer. Ella me había mostrado lo que él había hecho y no podía ignorarlo. La justicia no siempre llega por las vías normales. Tenía que actuar. Al día siguiente lo llamé. Le dije que el suelo se estaba agrietando, que necesitaba venir a revisarlo. Cuando llegó lo llevé al salón. Él notó el agujero en el suelo y se detuvo en seco. «¿Qué es esto?», preguntó. No tuve tiempo de responder. Con toda la fuerza que pude reunir, lo golpeé con la pala. No quería lastimarlo, solo detenerlo. Lo empujé al agujero, donde el agua lo envolvió inmediatamente. Ella se levantó. Su rostro no mostraba rastro de compasión, solo una ira antigua y visceral. Extendió una mano hacia él y lo vi ser consumido por el agua. Sus gritos se apagaron rápidamente, como si el río mismo lo hubiera devorado. La casa está en silencio ahora. El suelo está seco y ya no escucho voces, pero cada vez que paso por el salón recuerdo lo que hice. No sé si fue justo o no. Lo único que sé es que algunos secretos nunca deben ser enterrados. ¿Es la Tierra realmente esférica? Esa es la pregunta que Nicolás resolverá embarcándose en una travesía que revelará la verdad, enigmas, fuerzas inusitadas y un destino que cambiará el rumbo de la humanidad. Quédate hasta el final, porque la revelación te dejará sin aliento. Nicolás Serrano, un hombre de mirada intensa y determinación inquebrantable, revisaba antiguos manuscritos y mapas olvidados en su estudio. Desde muy joven, Nicolás había cuestionado la historia oficial, convencido de que la Tierra no era una esfera, sino un vasto plano delimitado por un muro de hielo. Sospechaba que gobiernos y poderosos intereses ocultaban la realidad. Entre antiguos documentos amarillentos y notas garabateadas, encontró pistas que confirmaban su teoría: la existencia de un muro helado que impedía que los océanos se derramaran más allá del fin del mundo conocido. Esa idea rechazada por la ciencia dominante lo impulsó a soñar con una expedición que desvelará el misterio. La tensión y la ansiedad se mezclaban en su interior, y cada palpitar de su corazón resonaba con la promesa de un descubrimiento capaz de cambiarlo todo. Nicolás no tardó en convertir su sueño en un plan real. Con los ahorros de toda una vida y mucha determinación, contactó a un grupo de mercenarios y expertos en navegación, hombres curtidos por la vida y acostumbrados a enfrentar lo desconocido. Juntos prepararon una embarcación resistente, capaz de surcar las gélidas aguas del continente antártico. El puerto se llenó de murmullos y miradas escépticas. La brisa salina se mezclaba con la sensación de presagio en el ambiente. Mientras cargaban provisiones y revisaban equipos de alta tecnología, la tensión era palpable. Cada marinero, a su manera, compartía la inquietud ante la inminente confrontación con lo inexplicable. Nicolás, con su fervor desbordante, aseguraba que la verdad no podía ser negada por nadie y que la expedición cambiaría el curso de la historia. El viaje comenzó sin problemas, llegando con facilidad al océano Antártico. La embarcación avanzaba lentamente, sorteando bancos de hielo y remolinos de niebla. Una atmósfera de enigma y expectación se cernía sobre la tripulación, cuyos rostros reflejaban tanto la esperanza como la inquietud ante lo desconocido. Cuando la embarcación se aproximaba al límite de lo conocido, un imponente buque militar emergió de entre las sombras. El encuentro, inesperado y perturbador, parecía confirmar que había fuerzas decididas a mantener oculta la verdad. Una voz firme y autoritaria ordenaba a la tripulación retroceder.
El ánimo y la ilusión se transformó en un fuerte sentimiento de derrota. Sin duda alguna, no tenían posibilidad de avanzar. Pero en un instante que pareció desafiar toda lógica, una energía indescriptible envolvió al buque militar. En un parpadeo, la imponente nave se vio atrapada en una onda de energía que la hizo desvanecerse, como si jamás hubiese existido. El silencio posterior, roto únicamente por el murmullo del viento helado, dejó a todos sin aliento. La advertencia se transformó en un enigma. El temor y la confusión se apoderó de la tripulación. La decisión de volver fue unánime. Sin embargo, el barco se adentraba en aguas cada vez más gélidas. Luces parpadeantes y ruidos inexplicables comenzaron a manifestarse, como si una fuerza invisible jugara con los instrumentos y desafiara las leyes naturales. La tecnología de a bordo fallaba momentáneamente y la embarcación parecía moverse con propósito propio, sin que nadie pudiera hacer nada para impedirlo, avanzando inexorablemente hacia un destino que ninguno podría prever. Horas de navegación convulsa llevaron a la tripulación al fin a lo que parecía ser el fin del mundo. Ante sus ojos se alzaba un inmenso muro de hielo, extendiéndose hasta donde la vista alcanzaba. La estructura era majestuosa y aterradora a la vez. Una barrera impenetrable, con relieves y vetas que brillaban a la luz tenue del crepúsculo antártico. Uno a uno, los mercenarios que acompañaban a Nicolás comenzaron a desvanecerse de manera inexplicable. Sus figuras se disolvían en una fina bruma helada, dejando atrás únicamente un eco de sus pasos y un silencio sepulcral. El dolor y la confusión se reflejaban en los rostros de quienes presenciaban tal fenómeno, intensificando la mezcla de miedo y asombro que se apoderaba del ambiente. Cuando el terror parecía haberse apoderado de Nicolás, el último hombre en pie, algo aún más extraordinario ocurrió. En la superficie del muro helado, una puerta apareció de la nada, tallada en un material desconocido y emitiendo un suave resplandor azulino. Nicolás, embargado por una mezcla de fascinación y terror, sintió que sus manos temblaban al acercarse. El ambiente, cargado de un silencio sobrenatural, invitaba a cruzar esa barrera. Con el corazón latiendo a un ritmo frenético y la mente inundada de dudas, el explorador decidió dar el primer paso hacia lo desconocido, sabiendo que aquello podía ser la llave para desvelar el mayor secreto jamás imaginado. Al cruzar el umbral, Nicolás se encontró en un vasto interior que desafiaba la imaginación. Ante sus ojos se desplegaba una civilización oculta, habitada por seres humanos que habían trascendido las limitaciones del conocimiento convencional. Estos habitantes, a los que llamarían a sí mismos Aurelios, vivían en un entorno de tecnología sorprendente y belleza inusual. Edificios de cristal y estructuras luminosas se alzaban en armonía con jardines suspendidos y fuentes de energía que parecían danzar en el aire. Los Aurelios recibieron a Nicolás con una serenidad enigmática y palabras que parecían resonar en lo más profundo de su ser. Con voz pausada y cargada de sabiduría, le revelaron que la Tierra era, en realidad, a través de un cuidadoso proceso de cruces selectivos entre humanos de élite, había creado una población destinada a la habitación avanzada. Los líderes mundiales, explicaron, eran en esencia miembros de los Aurelios. Pobre Nicolás, nunca supo lo que realmente ocurrió cuando cruzó esa puerta. Pero tú sí lo sabrás. En el fin del mundo habita una criatura de forma grotesca, cuyos ojos brillan con una luz hipnótica y cuyos tentáculos se mueven con la cadencia de un mar embravecido. Una entidad capaz de adueñarse de las débiles mentes de los humanos. La criatura lo hipnotizó, sumiéndolo en un estado de suspensión donde el tiempo parecía detenerse. En ese trance, Nicolás fue transportado a una realidad ilusoria, un universo forjado por la criatura donde todo resultaba placentero y sin dolor. En esta visión onírica,
se encontraba en un ambiente sereno y reconfortante, un refugio perfecto donde sus miedos se desvanecían y sus deseos más profundos se cumplían. Sin embargo, esa existencia idílica era solo un engaño insidioso. Mientras Nicolás se entregaba a la calma aparente, la criatura comenzaba, de manera imperceptible, a consumir la vitalidad de su cuerpo. Cada día, cada hora, su esencia se desvanecía lentamente, sin que su mente, cautiva del hechizo, pudiera percibir la amarga verdad. La entidad se alimentaba de su ser, instaurando un ciclo interminable de placer ilusorio que ocultaba su lento deterioro físico. La lucha interna de Nicolás se apagó. Nunca llegó a comprender que había sido prisionero de un engaño que lo había consumido desde dentro. ¿Es de esto de lo que nos protegen los gobiernos? ¿O quizás todo el viaje ya formaba parte de la ilusión en la que Nicolás estaba inmerso? ¿Algo de su vida fue real? Lamento deciros que esas preguntas nunca tendrán respuesta.